intensos combates, ataques cruzados entre Israel y Hezbolá. Es la mayor escalada entre ambos desde que empezó la guerra de Gaza. Tel Aviv ha declarado el estado de emergencia militar. Bueno, Hezbolá dice que está respondiendo así al reciente asesinato de uno de sus líderes y que no ha terminado, que esto solo es el final de la primera fase de su ofensiva. La ONU ve con preocupación este enfrentamiento creciente ante el miedo a un conflicto a gran escala entre Israel y el Líbano. Estamos en directo en Jerusalén con Almudena Ariza, pero antes nos vamos al sur del Líbano con Óscar Mijayo. Óscar, hay al menos 3 fallecidos por los ataques. Sí, y uno de ellos muy cerca de donde nos encontramos, en el pueblo de Hiam, que es uno de los que tengo a mis espaldas, porque los bombardeos israelíes han sido muy intensos, nada menos que contra 40 zonas de todo el país. También los lanzamientos de Hezbolá, que se han llevado a cabo durante 2 horas, más de 320 cohetes y drones. Según el parte militar de la organización chií, primero se ha lanzado una primera oleada de 200 cohetes Katyusha para confundir a las defensas israelíes y abrir paso a una segunda oleada de más cohetes y más drones contra 11 bases y contra concentraciones de tropas al otro lado de la frontera en Israel. Es el intercambio de fuego más importante desde la guerra de 2006. El gobierno libanés ha convocado una reunión de emergencia y ahora todos los ojos están puestos en el discurso que el jeque Hassan Nasrallah, el líder de Hezbolá, tiene previsto dar en unas horas, a las 6 de la tarde. Bueno, pues aquí en Israel estamos en estado de emergencia militar. Esto significa que el ejército puede en cualquier momento dar instrucciones a la población por si hay nuevos ataques. Hay restricciones en este momento, sobre todo en las localidades más próximas a la frontera con Líbano, y se han habilitado centenares de refugios públicos hoy en las principales ciudades del país, aquí en Jerusalén, en Tel Aviv o en Haifa. Dice Israel, dice el gobierno israelí, que ha frustrado un gran ataque de Hezbolá, pero ha dicho también el primer ministro Netanyahu que no tiene intención de escalar este conflicto. Y esto ocurre además en un día que es relevante porque se han reanudado las conversaciones de paz para conseguir una tregua en Gaza, conversaciones que tienen lugar en El Cairo en presencia de delegaciones de Egipto, de Qatar, de Estados Unidos y de Israel, y también con una delegación de Hamás que asiste, aunque de forma indirecta, para escuchar las nuevas propuestas. Y esto también en el día en que las autoridades gazatíes han dicho que la última cifra de víctimas en Gaza es de más de 40.400 palestinos desde el inicio de la guerra. Hezbolá ya amenazaba desde hace semanas con lanzar un ataque a Israel en venganza por el asesinato de uno de sus líderes, y el ataque ha sido esta madrugada con decenas de cohetes y drones. Pero Israel, anticipándose y tras detectar movimientos sospechosos de Hezbolá, lanzaba a su vez un ataque preventivo a las 5 de la madrugada hora local, con 100 aviones de combate que han eliminado miles de lanzaderas que desde Líbano apuntaban a Israel. Ha habido 3 muertos por esos ataques israelíes. Haremos daño a quien nos haga daño, ha dicho esta mañana el primer ministro Netanyahu, quien ha seguido todas las operaciones desde una base militar en Tel Aviv y se ha reunido con los miembros de su gobierno para ver los siguientes pasos ante esta escalada del conflicto. La milicia libanesa de Hezbolá dice que no habrá más ataques por hoy. Sus cohetes han causado daños materiales en viviendas como esta en Haifa, en el norte de Israel. Israel asegura por su parte que seguirá actuando en defensa propia y de momento mantiene el estado de emergencia en el país. El espacio aéreo se ha reabierto tras el cierre de las operaciones esta madrugada y vuelve a funcionar el aeropuerto internacional de Tel Aviv. Desde la comunidad internacional se hacen llamamientos a las partes para frenar este intercambio de fuego entre Israel y Hezbolá, la mayor escalada entre las partes desde hace casi 2 décadas. Esta es la llegada a la Fiscalía Federal Alemana del presunto autor del apuñalamiento múltiple en Solingen. Un ataque que deja 3 fallecidos y 8 heridos. El acusado antes se había entregado a la policía, le estaban buscando desde el viernes por la noche. El Estado Islámico ha asumido este ataque y ahora, Víctor García Guerrero, la Fiscalía tiene una prioridad. Sí, la Fiscalía trata de esclarecer cuál es la relación entre el autor confeso, un refugiado sirio de 26 años, y el Estado Islámico, que dice que era miembro de su organización. La policía alemana no tiene constancia de que esta persona estuviera cerca del extremismo islámico. Sí se sabe que llevaba 2 años en Alemania y que desde hace un año pesaba sobre él una
orden de expulsión. El hombre se entregó anoche a la policía 24 horas después de asesinar con un cuchillo a 3 personas y dejar malheridas a otras 8 a pocos metros de donde nos encontramos, en un concierto que celebraba el aniversario de la fundación de esta ciudad. Esta persona se presentó a la policía con la misma ropa, todavía con manchas de sangre, y dice la prensa local que había estado escondido en un patio, lo que puede indicar que no había contado con ayuda. Esta mañana todavía veíamos a la policía buscar indicios y pruebas en esta ciudad conmocionada y ahora tensionada por el posible uso político que se haga del atentado. Las juventudes de Alternativa para Alemania están convocando por redes una manifestación contra la inmigración aquí en Solingen. La lluvia no apaga las velas que recuerdan a las víctimas de Solingen. ¿Por qué?, se pregunta un cartel. Las calles debían estar llenas de gente de fiesta en sábado noche. El miedo las ha vaciado. En la mañana del domingo, las calles de Solingen siguen desiertas. Unos policías buscan algo entre unos arbustos. Pruebas del crimen, tal vez el arma homicida, el cuchillo que cegó la vida de 3 personas. Vecinos y amigos han ido a la iglesia a recordar a las víctimas. Está a pocos metros del lugar del crimen. Un escenario ahora desértico. Algunos estaban allí. Philipp Müller, organizador del festival, cuenta que su prioridad fue comunicar al público que había un hombre con un cuchillo atacando a la gente y que debían irse, pero sin caer en el pánico. No sabían si el asesino seguía entre la multitud. La detención del presunto atacante, un refugiado sirio, tranquiliza a la comunidad, ahora tensionada por el uso político del crimen. La extrema derecha está hablando de venir aquí esta tarde, explica la concejala Simone Lamert. Todos estamos muy preocupados. Por supuesto que nos tenemos que cuestionar muchas cosas, pero el racismo nunca es la respuesta. La muerte ha dejado a esta tranquila ciudad del oeste de Alemania cubierta por una nube de estupor, rabia y preguntas sin responder. Nada más aterrizar en París, la policía francesa ha detenido a Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram. Ha sido en este aeropuerto de Le Bourget, a donde llegó en su avión privado el sábado por la tarde. La justicia francesa le acusa de complicidad en graves delitos, como tráfico de drogas, pedofilia o terrorismo, por permitir todo tipo de comunicaciones encriptadas y anónimas a través de Telegram y no colaborar con las autoridades para perseguir a los criminales. Su aplicación tiene más de 900 millones de usuarios en todo el mundo, especialmente influyente en Rusia, de donde es originario Pavel, y los países de la antigua Unión Soviética. Una herramienta imprescindible, por ejemplo, para información sin filtros sobre la guerra en Ucrania. Rusia intentó sin éxito bloquear Telegram. Ya antes, Durov abandonó su país por la continua presión de las autoridades para restringir contenidos y entregar datos de usuarios. Allí, su principal problema es que sus plataformas se usaban para hacer oposición a Putin. Actualmente vivía en Dubái. Hoy el expresidente Medvedev dice que le advirtió de que emigrar no le libraría de colaborar con las agencias de seguridad de otros países. Cree que se arrepentirá de no elegir su propia patria. También en España, un juez se planteó bloquear Telegram por difundir contenidos protegidos por derechos de autor. Partidarios de la red llaman a manifestarse por la libertad de su creador. Natalia y su marido ayudan a su madre y a su suegra a sacar lo poco que tienen del edificio de Safranar. Es su último día allí. Entregando las llaves. También es día de mudanza para Nancy. Ella era inquilina. En Campanar pagaba 900 euros. Los 6 meses de ayuda al alquiler que recibe no le alcanzan, dice, para vivir en Valencia. Así que se marcha de la ciudad. Pagará 1.000 euros por un piso a 30 kilómetros del cole de su hija. Me tendré que organizar de otra forma para poder un poco no estar todo el día en la carretera. Belinda también era inquilina y también ha tenido dificultades. Ahora estamos consiguiendo, pero justamente porque es alguien conocido, que es lo que se hace difícil, porque te piden no una nómina, sino 2 nóminas. Pepe y Ángela han tenido más suerte, se han instalado cerca de su antigua casa por 1.200 euros. Ellos eran propietarios y cobran una ayuda de 1.100 durante un año. Sin embargo, destacan que la situación de algunos vecinos es precaria. Estamos intentando es que haya una moratoria de hipotecas hasta la rehabilitación del edificio y las ayudas se mantengan. Insisten en que no perdieron un piso, perdieron un hogar y ahora tratan de recomponerlo a través de los recuerdos. Y esto es, en este momento, nuestro refugio hasta que nuestra vida vuelva a la normalidad. Continúan recibiendo tratamiento psicológico y el proyecto de reconstrucción del edificio les permite ver, aseguran, una luz al final del túnel.